Historia de México. El periodo de la conquista militar culminó al morir el último tlatoani de México, Tenochtitlán, llamado... Bueno, nos referimos entonces al periodo de conquista, la conquista militar, para lo cual hay que mencionar a un personaje clave, Hernán Cortés. ¿Quién era Hernán Cortés? Pues bien, era un hombre carismático, que provenía de la baja nobleza hispana. Vino al Nuevo Mundo en busca de fortuna. En Cuba recibió la orden de encabezar una expedición financiada por el gobernante, quien estaba a cargo de la isla, que era Diego de Velázquez. La misión de Hernán Cortés era simplemente recorrer los territorios e informar sobre lo que encontrara. Nada más. Por supuesto, Cortés desobedeció las órdenes porque era un hombre que buscaba fama, fortuna, sobre todo eso. Por lo tanto, él mismo se nombra dirigente de la expedición. Como era un hombre astuto, se puso bajo el servicio del monarca español Carlos I. Es así como Hernán Cortés llega a territorio mexicano y en Tabasco inicia una lucha con los lugareños. La superioridad de sus armas pronto le va a dar la victoria sobre los indígenas. Cuando llegaron a Veracruz, les informaron de la existencia de un imperio. Fueron informados de la existencia de una gran ciudad que se ubicaba al interior del territorio. Esa ciudad, Tenochtitlán, dominaba a buena parte de los pueblos de la región. Cortés, obviamente, los ojos se le inflamaron y decidió dirigirse a ese lugar. Cortés y sus hombres partieron al interior del territorio. Durante su viaje fueron vigilados por emisarios del gobernante de esa ciudad, que era Moctezuma II. Recuerden que en casi todos los pueblos de América existía una vieja leyenda, que los dioses llegarían del mar. Pero eran dioses de una raza diferente, ¿verdad? Eran blancos, de cabellos claros, de ojos claros. Entonces creían que los dioses eran ellos, de alguna manera, o sus representantes, o sus enviados. Por lo tanto, Moctezuma II, en su afán de evitar la llegada de estos misteriosos personajes, los españoles, les enviaba obsequios mediante sus emisarios. Esto lo que hacía era despertar aún más la ambición de Hernán Cortés. Hernán Cortés, durante su viaje, hace alianzas con los pueblos que estaban sometidos por Moctezuma II y también con los pueblos enemigos. Finalmente llegan a la ciudad y muy pronto toman a Moctezuma como prisionero. Mientras tanto, Diego de Velázquez había mandado otra expedición al mando de Narváez para apresar al traidor Cortés. Recuerden que la misión solamente era recorrer la zona. Eso hizo que Cortés se ausentara de la ciudad de Tenochtitlán, dejándolo al cuidado de Pedro de Alvarado. Durante la ausencia de Cortés se presentó un incidente conocido como la Matanza del Templo Mayor. Los lugareños iban a realizar una de sus festividades, pero los españoles, pretextando que era una conspiración para atacarlos, decidieron atacar primero. El pueblo se subleva y mata a muchos españoles. Los que pudieron huir se refugiaron en el palacio de Moctezuma, quien, por ya no ser de utilidad, fue asesinado. Al regresar Cortés, con un triunfo sobre Narváez, pudo reunirse con sus hombres, pero ya no le permitieron salir. La finalidad era que murieran de hambre, pues si salían del palacio, donde se refugiaban, serían sacrificados. Los españoles decidieron escapar en una noche lluviosa. Llevaron consigo todas las riquezas que pudieron cargar, pero fueron descubiertos y atacados en el camino. Muchos españoles murieron y los que sobrevivieron fueron a reponerse con sus aliados. Desde ahí prepararon la contraofensiva. Los españoles atacaron por tierra y agua. Tenochtitlán era una ciudad rodeada por el lago de Texcoco y comunicada con tierra únicamente por 3 calzadas. Atacaron por el lago gracias a que construyeron unas pequeñas embarcaciones en las que pusieron sus cañones. Esta superioridad tecnológica hizo que ganaran. Cercaron la ciudad e impidieron que les llegaran los alimentos.
Al interior, los pobladores padecían de viruela, que es una enfermedad nueva, se convirtió en una epidemia que trajeron los españoles y que acabó con buena parte de la población. Cuitláhuac, sucesor de Moctezuma, murió al padecerla. Le sucede Cuauhtémoc. Quien inmediatamente comandó la lucha. Bueno, habíamos dicho que la superioridad armamentista era notable y ahora humana, porque se unieron varios pueblos sometidos. Provocaron que la ciudad cayera el 13 de agosto de 1521. Se capturó a Cuauhtémoc y finalizó así la guerra de conquista. Listo. Eso es todo el periodo de la conquista militar, que termina precisamente con la muerte de Cuauhtémoc. Objetivo primordial de la conspiración de Querétaro. ¿Cuál es el contexto? Nos encontramos en plena invasión a España por parte de Napoleón. Invasión napoleónica. El emperador Fernando VII es depuesto de su cargo, quien había sido apresado, ¿no? Prisionero de Napoleón. Y había puesto como falso emperador de España a su hermano, a Pepe, a José Bonaparte. Obviamente no lo reconocieron los españoles y los criollos que se encontraban en esta parte del continente, en Sudamérica, tampoco lo reconocían. Los criollos se caracterizaban por ser fidelistas a la colonia española. Ellos lo que querían era un poquito de atención, ¿sí? Eso de atención entre comillas, porque eran despreciados por los españoles que venían de la península, los que le decían los chapetones, los ibéricos, los que habían nacido en España. Pero los que habían nacido en estas tierras, en Sudamérica, se les despreciaba. Entonces ellos querían participar del gobierno, como fuese. Sin embargo, eran despreciados. No se les permitió, a pesar de que ellos manifestaban ser fidelistas a la corona española y no querían cambiar el sistema político, no querían ser independientes, no vislumbraban un nuevo gobierno lejos de la corona. Los criollos nombraron como virrey al señor Iturrigaray. Recuerda que ya no había nexo con España, o sea, España ya no tenía mucha fuerza aquí. Entonces, los criollos nombraron a Iturrigaray. Pero ojo, seguía siendo fidelista a la corona. Pero los españoles dijeron no, no queremos que los criollos tomen el poder. Lo depusieron y nombraron al señor Garibay. Esto enfureció a los criollos que decían, hacemos todo por ellos, ya que nosotros no queremos el gobierno, o sea, no queremos un movimiento independiente de España, y ellos nos pagan así. Destituyen a nuestro virrey y ponen ellos a otro virrey y nos excluyen del gobierno, de la participación. Nosotros queremos participar. Ellos pensaban que con este virrey luego iban a ser recompensados por mantenerse fieles a la corona. Sin embargo, les pagan así. Por lo tanto, ellos dicen, bueno, la conspiración, empiezan a conspirar. Y surge la famosa conspiración de Querétaro. Recuerden que ellos querían participar del gobierno novohispano. Urdieron un plan que sin quererlo desembocó en otra cosa. Vamos a pedir apoyo a los indígenas para establecer un gobierno provisional. Y de esta manera poder participar del mismo. La conspiración fue descubierta
y lo que en un principio parecía una cuestión un tanto inofensiva se convirtió en el inicio de la Guerra de Independencia. Pero ellos lo que querían era constituir una junta gubernativa que tomara el poder a nombre de Fernando VII. Solución. Completa el esquema relacionado con la participación de Miguel Hidalgo en el movimiento de independencia. Pues bien, la participación de Miguel Hidalgo se enmarca en un proceso mucho más grande, que es el movimiento de la independencia de la Nueva España, de la cual podemos establecer 4 etapas: inicio, organización, resistencia y consumación. La participación de Manuel Hidalgo se encuentra en el inicio, que abarca 1810 hasta 1811, con la ejecución precisamente de Miguel Hidalgo. En cuanto a la participación de Miguel Hidalgo, en el año de 1810, la conspiración de Querétaro fue descubierta y los cabecillas tomados presos. Sin embargo, le avisaron a Miguel Hidalgo de esta situación y bueno, el cura había escondido las armas en su parroquia, las cuales sacó y las puso en manos de tropas criollas con las que se contactó. Además, tuvo la audacia de sonar la campana de su parroquia para llamar al pueblo. Como era domingo, la gente pensaba que era misa. A esto hay que agregarle el contexto. Recuerda que las personas vivían en difíciles condiciones y el respeto y obediencia que se tenía a los miembros de la iglesia provocaron que la gente siguiera al cura Hidalgo. Es así que Miguel Hidalgo tomó como estandarte la imagen de la Virgen de Guadalupe, que él sabía que era un símbolo que unificaría a los insurgentes sin importar su estatus social. De este modo comenzó a avanzar y en cada población por la que pasaban se les iban uniendo más y más personas. En este contexto, Hidalgo abolió la esclavitud y el tributo. Luego se dirige hacia Guanajuato, que era la segunda ciudad más importante de la Nueva España. Ahí se entera que el intendente y la gente rica del lugar se refugiaba en la Alhóndiga de Granaditas. En ese lugar se guardaban los granos para alimentar a la población en caso de escasez. La gente estaba furiosa y bueno, se estableció una lucha que se prolongó por 5 horas. Culminado cuando la puerta fue incendiada, el pueblo mató y entró a la gente que ahí se refugiaba. El cura Hidalgo trató de detener la violencia y el saqueo, sin embargo no pudo evitarlo. Este hecho es importante porque provocó que muchos criollos que lo seguían renunciaran, pues no querían cambios sociales, sino únicamente participar en el gobierno. Por lo tanto, aquí la respuesta tendría que ser la letra C. Todo esto en el contexto del inicio del movimiento de la independencia. Bloque Historia de México, guía del examen para la licenciatura UNAM 2015. Dice así: una de las consecuencias de la guerra contra los Estados Unidos de América fue... Aquí diremos que fue la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. ¿En qué consistía esta firma? México perdía más de la mitad de su territorio. Alta California y Nuevo México, que hacen un total de 2.400.000 kilómetros cuadrados. Bueno, después se afirmó la independencia de Texas. Luego se estableció no reclamos posteriores. Y podríamos decir que también México recibió 15 millones de pesos como indemnización. Pues bien, estos fueron los principales puntos del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y por supuesto se convierten en las principales consecuencias de la guerra contra los Estados Unidos de América. Algunas de las características de la Constitución de 1857 fueron: entremos en contexto. El contexto es la Revolución de Ayutla. A mediados del siglo XIX, la situación de México era crítica. Los problemas se complicaron con la presencia de Santa Anna en el gobierno. En el año de 1852, Santa Anna
Se había convertido en dictador y gobernaba por 11ª vez de forma personal. Durante ese gobierno, como era de esperarse, aumentó el número de hombres en el ejército. Bueno, reorganizó el colegio militar, en fin, se hacía llamar Alteza Serenísima. El descontento popular generalizado por la venta de la mesilla y la política arbitraria y sobre todo represiva del dictador dieron como resultado que los liberales proclamaran el 1 de marzo de 1854 el Plan de Ayutla, en el que se desconocía al dictador. Esta revolución se extendió rápidamente por varios estados. Santa Anna no pudo sofocarla y tuvo que abandonar la presidencia en 1855. Dando pie, abandona, ¿verdad?, la presidencia. Dando pie, como habíamos dicho, a las reformas liberales. La Constitución de 1857 fue netamente liberal. Bueno, los principales puntos, al ser liberal, era que proclamaba la libertad de enseñanza y de prensa, que son cuestiones bastante liberales. Restablecía los fueros eclesiásticos. Esto no, porque esto es conservador. Vamos a poner aquí, conservador. Y esto es liberal. Establecía un régimen centralista. No, esto es conservador. Prohibía a la iglesia poseer bienes. Esto es liberal. Separar el Estado de la iglesia. Establecer un régimen republicano federal. Y esto es lo más liberal que puede haber. Salirse del esquema centralista para un esquema federal. Entonces, al ser una constitución eminentemente liberal, se impusieron, ya que las propuestas conservadoras se habían llevado a la crisis al gobierno. Listo, 1, 4 y 5. La causa principal de la invasión tripartita a nuestro país fue: nos encontramos en el gobierno de Benito Juárez. En esta etapa muy convulsionada, continuó enfrentando levantamientos de los conservadores. Había un enfrentamiento de liberales y conservadores brutal. Juárez aplicó inmediatamente sus leyes de reforma. Liberales, por supuesto, para modernizar el país, que es lo que él planteaba, que básicamente consistían en expropiar propiedades de la iglesia. Los altos jerarcas del clero fueron expulsados. Y bueno, se combatió con mano dura a los opositores, ¿no? Varios de ellos fueron apresados y fusilados. También, y esto hay que destacar, se fraccionaron muchas tierras comunales indígenas. Sin embargo, las malas finanzas del país hicieron que el presidente decretara la suspensión del pago de la deuda, lo que trajo consecuencias que nadie hubiese podido imaginar. Al instante, cuando se decretó esto, saltaron de su asiento, literalmente, 3 países: España, Inglaterra y sobre todo Francia, que tenía oscuros intereses. Se reunieron los 3 en la famosa Convención de Londres y pidieron explicaciones. En esa convención acordaron bloquear los puertos mexicanos e intervenir México en caso de que incumpliera el pago de su deuda. Pues bien, esto es la invasión tripartita a nuestro país. Entonces fue por la suspensión de la deuda externa por
la situación económica tan precaria en la que vivía el país por las mismas pugnas internas y la situación política. Letra D. El Círculo Liberal, organizado por Camilo Arriaga en 1901, tuvo como finalidad... Bien, contexto. Nos encontramos a principios del siglo XX y parecía que el periodo porfirista había sido un éxito. Recuerda que se encontraba Porfirio Díaz al frente del gobierno, por supuesto. El país gozaba de prestigio internacional y se había integrado a la economía mundial. Sin embargo, las diferencias sociales se habían agudizado. Las clases medias no pudieron mejorar su condición económica y los campesinos trabajaban en condiciones de servidumbre. Los salarios eran miserables y las jornadas laborales de hasta 16 horas. Esto produjo incomodidad y protesta. Es en este contexto que aparece el Círculo Liberal organizado por Camilo Arriaga. Estas ideas de oposición al régimen de Porfirio Díaz tuvieron eco en la prensa. Ahí se difundieron a través de periódicos. Luego dieron inicio levantamientos diversos en estados de la República, como en Chihuahua y Veracruz. Dichos movimientos fracasaron, sin embargo enunciaron ideas que fueron tomadas como base para otros movimientos. Bien, entonces el Círculo Liberal, organizado por Camilo Arriaga, tuvo como finalidad fundar un movimiento de oposición a la dictadura de Porfirio Díaz. El Plan de Ayala fijaba la posición política y agraria de los... Bueno, entremos en contexto. Nos encontramos en plena Revolución Mexicana. Porfirio Díaz versus Madero. La situación en México era insostenible. Una serie de medidas económicas tomadas por Porfirio Díaz habían sumido en caos al país. Situaciones como el latifundismo, el dominio de capitales extranjeros, el bajo rendimiento agrícola, el proteccionismo al capital exterior, las concesiones económicas a unas cuantas personas y la explotación desmedida de los recursos, así como las reformas constantes a la Constitución para la reelección de Porfirio Díaz, el autoritarismo, las restricciones políticas, las faltas de organismos para los trabajadores, el elitismo, el endeudamiento, la oligarquía, el caciquismo. Todo eso trajo como consecuencia levantamientos armados por todo el país. Sin embargo, hubo dos focos importantes: Morelos y Chihuahua. Chihuahua, Doroteo Arango, ¿verdad? Francisco Villa, donde se instala Madero. Y en Morelos, Emiliano Zapata. Aunque en todo el país había movimientos armados, Morelos y Chihuahua eran los principales focos revolucionarios. Pero fue en Chihuahua donde se acordó la renuncia de Díaz como presidente y de Ramón Corral como vicepresidente. Se acordó que la presidencia interina quedaría en manos de Francisco León de la Barra, se convocarían elecciones, se pondría fin a la lucha armada, se licenciaría a las tropas revolucionarias y se pondría fin a las hostilidades. Con dichos tratados intentaron poner fin al movimiento armado, pero no pudo cumplirse con ese objetivo. Porfirio Díaz salió de México rumbo a Europa y el presidente interino ordenó a Victoriano Huerta que acabara con el movimiento de Morelos. O sea, estaban borrando del mapa a Zapata, que había sido importante en la revolución. Por supuesto, Emiliano Zapata se sintió traicionado y rompió relaciones con Madero. Mientras tanto, Madero, por supuesto, era elegido presidente al ser como que el triunfador y por supuesto ocupó la presidencia. Zapata entonces decretó el Plan de Ayala,
en el que desconoció a Madero como jefe de la revolución y como presidente. Además de exigir la restitución de tierras, aquí estaba lo que él pedía y por lo que se sublevaba o se sublevó: restitución de tierras a sus legítimos dueños, expropiación, eso también era lo que él pedía, de la tercera parte, voy a poner aquí 1/3 de los latifundios. Para darle la tierra a los pueblos, entre otros puntos. Es así como surge lo que se conoce como el zapatismo. Por lo tanto, la respuesta aquí tenía que ser: el Plan de Ayala fijaba la posición política y agraria de los zapatistas. Bien. ¿A qué presidente se le conoce por mantener su poder durante el maximato? En principio, ¿qué es esto del maximato? Se conoce como maximato al periodo presidencial de 1928 a 1934, 6 años, en el que debió gobernar Obregón, que fue elegido presidente. Sin embargo, murió asesinado por un fanático religioso. Por lo tanto, en dicho periodo hubo 3 presidentes que estuvieron sometidos al jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, quien era el que gobernaba tras bambalinas. ¿Quiénes fueron esos presidentes? Bueno, Portes Gil, Emilio Portes Gil, Ortiz Rubio, Pascual, y Abelardo Rodríguez. Después de Rodríguez viene Lázaro Cárdenas. A este periodo se le conoce como el plan sexenal. Bueno, el plan sexenal y el cardenismo, mejor dicho, ¿verdad? Cardenismo porque Cárdenas propone políticas innovadoras y significó muchos cambios para la sociedad. Rompe completamente con Elías Calles, hay una ruptura. Si bien en un principio él fue apoyado por Elías Calles, fue escogido por Calles como candidato con la finalidad que le devolviera la credibilidad del gobierno, tomó como bandera el plan sexenal, pero a mediados de su gobierno hizo cambios radicales como el reparto de tierras, sobre todo el apoyo a huelgas obreras y romper con los postulados de Elías Calles. Entonces, ¿a qué presidente se le conoce por mantener su poder durante el maximato? A Plutarco Elías Calles, ¿verdad? Lázaro Cárdenas es el que rompe ese poder. Sí, pero durante el maximato, esta época de 1928 al 1934 que debió gobernar Obregón, fue Plutarco Elías Calles el que manejaba la política tras bambalinas, con presidentes pantalla, como Portes Gil, Ortiz Rubio y Rodríguez. Historia de México, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. La pregunta dice así: nombre que adoptó el PNR en 1939 al asumir un contenido más democrático y popular. Para entrar en contexto hay que mencionar a un personaje importante, Plutarco Elías Calles, quien a la sazón era el jefe máximo de la revolución. Antes de esta época hubo lo que se conoce como el maximato, al periodo presidencial del año 1928 hasta el 1934, donde debió gobernar el señor Obregón. Sin embargo, fue asesinado. Entonces, asumieron dicho periodo 3 presidentes.
Pero estos presidentes estaban sometidos al jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles. En este contexto aparece otro personaje, Lázaro Cárdenas, que era un militar muy popular, querido por la gente, y fue escogido por Calles como candidato con la finalidad de que devolviera la credibilidad al gobierno. En un principio, el gobierno de Lázaro Cárdenas siguió las ideas de Plutarco Elías Calles, pero luego hizo cambios radicales, como el reparto de tierras, apoyo a huelgas obreras, inclusive transformación del PNR para crear el Partido de la Revolución Mexicana. Asumió, por lo tanto, un contenido más democrático y popular. Respuesta B. Una de las obras más destacadas del gobierno del general Lázaro Cárdenas fue habíamos dicho que Lázaro Cárdenas emprende un gobierno innovador y significó muchos cambios. Uno de esos cambios más significativo fue la creación del ejido colectivo. También rompe con Elías Calles, que eso lo explicamos en la pregunta anterior, me parece. En la cuestión obrera, el Estado apoyó los movimientos huelguistas de los trabajadores y por supuesto ellos también apoyaron al presidente. Fue en ese momento cuando surgió la Confederación de Trabajadores de México. Confederación de Trabajadores de México. Por lo tanto, fue un gobierno, como ya hemos dicho, innovador y de muchos cambios sociales. Listo, respuesta a la letra A. Historia de México, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: la posición de México ante la Segunda Guerra Mundial fue... Pues bien, aquí hay que decir que la situación económica de México fue consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Dicho acontecimiento impulsó la industria. ¿Por qué? Porque se necesitaba producir mercancías para el abastecimiento de las potencias que participaban en la Gran Guerra. Todo mejoró. Las exportaciones se duplicaron. Vamos a poner así, por 2. Y México tuvo un crecimiento fantástico, como nunca antes. Aunque México era predominantemente agrícola, a partir de ese momento comenzó su industrialización, debido precisamente al contexto de guerra mundial. Para afrontar esos cambios se creó una política de unidad nacional. Bien, ¿a qué potencias abastecía México? Pues a las potencias aliadas. Básicamente se benefició con el comercio de productos agropecuarios con Estados Unidos. Esto es lo que se conoce como el milagro mexicano. Y bueno, si tú le vendes a Estados Unidos, por supuesto que tienes que romper relaciones con el otro bando, lo que se hacen llamar el eje. Eran dos bandos, ¿verdad? El eje y los aliados. Pues bien, México abastecía a las potencias aliadas, por lo tanto, tenía que romper con los que eran sus enemigos, o sea, los aliados. Respuesta, la letra D. Aquí, aliados, ¿verdad? Y Estados Unidos. Listo, solución. Un crecimiento económico sostenido de más del 6% anual y la construcción de infraestructura fueron hechos que entre 1952 y 1970 se conocieron como, nos mencionan aquí algunas fechas. La Unidad Nacional
es de 1940 a 1952. Este es el contexto de la Segunda Gran Guerra. México empieza a industrializarse para proveer de materia prima y productos a las potencias que estaban en conflicto y que por supuesto al estar en conflicto no podían producir. Las exportaciones se duplicaron y México tuvo un crecimiento económico como no se había tenido antes. México era predominantemente agrícola, tradicionalmente agrícola. A partir de ese momento comenzó su industrialización debido a la situación internacional. Para afrontar esos desafíos se creó una política de unidad nacional. Sin embargo, nosotros nos encontramos en el año de 1952 y 1970, que es lo que se conoce como el Milagro Mexicano. Aquí, en esta etapa, la política económica se le llama desarrollo estabilizador. Ya había acabado la Segunda Guerra Mundial, era otro contexto. Se reforzó la idea de que el crecimiento del país solo se lograría con su industrialización. Se propuso mantener la estabilidad de los precios, evitar el alza en bienes y servicios y, por supuesto, favorecer la acumulación de capitales. Algo hasta ahora no visto. Luego de esa etapa viene la etapa del desarrollo compartido, 1970 hasta 1982. Esto ya es otro contexto. A partir de los años 70, el mundo entró en crisis. Vamos a poner aquí inflación. México no fue la excepción. Y sobreproducción. Recuerden que a nivel mundial ya Estados Unidos se había erigido como la potencia máxima. Se había creado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones que gobernaban las economías de aquellas épocas. Precisamente la sobreproducción e inflación eran problemas económicos de los Estados Unidos, que por su influencia en el mundo arrastraron a otros países. Bien, entonces el milagro mexicano es el crecimiento económico sostenido, desarrollo estabilizador, así fue como se llamó la política económica de infraestructura entre los años de 1952 y 1970. Licenciatura UNAM 2015. Dice así: el gobierno económico neoliberal se inició con el gobierno de... Bueno, entramos en contexto. Estamos en la década de los 70. Durante esta década se inició una crisis económica en los países capitalistas. Crisis, países capitalistas. Pues bien, ¿cómo reaccionaron ante esta crisis los Estados Unidos, a la cabeza de los países capitalistas? Pues bien, aplicaron en los 80 una política económica conocida como el famoso modelo neoliberal capitalista. ¿De qué se trata esto? Es un conjunto de recetas. Se puede resumir en algunos puntos. Por ejemplo, frenar la inversión del Estado en la economía. También romper barreras proteccionistas. Esto quiere decir abrir las fronteras a la inversión y a la entrada de productos extranjeros. Y por supuesto, limitar el gasto social. En resumidas cuentas, ¿esto qué significa? Significa privatización de la economía. Esa fue la reacción de los países capitalistas ante la crisis. Pues bien,
En México, dicho modelo se inicia con el gobierno de Miguel de la Madrid, que tendría que ser la respuesta. Y se profundizó con el de Carlos Salinas, pero aquí me dicen se inició. Bueno, Miguel de la Madrid Hurtado. Más segundo, en su afán de evitar la llegada de estos misteriosos personajes, los españoles les enviaban obsequios mediante sus emisarios. Esto lo que hacía era despertar aún más la ambición de Hernán Cortés. Hernán Cortés durante su viaje hace alianzas con los pueblos que estaban sometidos por Moctezuma II y también con los pueblos enemigos. Finalmente llegan a la ciudad y muy pronto toman a Moctezuma como prisionero. Mientras tanto, Diego de Velázquez había mandado otra expedición al mando de Narváez para apresar al traidor Cortés. Recuerden que la misión solamente era recorrer la zona. Eso hizo que Cortés se ausentara de la ciudad de Tenochtitlán, dejándolo al cuidado de Pedro de Alvarado. Durante la ausencia de Cortés se presentó un incidente conocido como la Matanza del Templo Mayor. Por supuesto, Cortés desobedeció las órdenes porque era un hombre que buscaba fama, fortuna, sobre todo eso. Por lo tanto, él mismo se nombra dirigente de la expedición. Como era un hombre astuto, se puso bajo el servicio del monarca español Carlos I. Es así como Hernán Cortés llega a territorio mexicano y en Tabasco inicia una lucha con los lugareños. La superioridad de sus armas pronto le va a dar la victoria sobre los indígenas. Cuando llegaron a Veracruz, les informaron de la existencia de un imperio. Fueron informados de la existencia de una gran ciudad que se ubicaba al interior del territorio. Esa ciudad, Tenochtitlán, dominaba a buena parte de los pueblos de la región. Los lugareños iban a realizar una de sus festividades, pero los españoles, pretextando que era una conspiración para atacarlos, decidieron atacar primero. El pueblo se subleva y mata a muchos españoles. Los que pudieron huir se refugiaron en el palacio de Moctezuma, quien, por ya no ser de utilidad, fue asesinado. Al regresar Cortés, con un triunfo sobre Narváez, pudo reunirse con sus hombres, pero ya no le permitieron salir. La finalidad era que murieran de hambre, pues si salían del palacio, donde se refugiaban, serían sacrificados. Los españoles decidieron escapar en una noche lluviosa. Llevaron consigo todas las riquezas que pudieron cargar, pero fueron descubiertos y atacados en el camino. Muchos españoles murieron, y los que sobrevivieron fueron a reponerse con sus aliados. Desde ahí prepararon la contraofensiva. Los españoles atacaron por tierra y agua. Tenochtitlán era una ciudad rodeada por el lago de Texcoco y comunicada con tierra únicamente por 3 calzadas. Atacaron por el lago gracias a Cortés, obviamente. Los ojos se le inflamaron y decidió dirigirse a ese lugar. Cortés y sus hombres partieron al interior del territorio. Durante su viaje fueron vigilados por emisarios del gobernante de esa ciudad, que era Moctezuma II. Recuerden que en casi todos los pueblos de América existía una vieja leyenda que los dioses llegarían del mar, pero eran dioses de una raza diferente, ¿verdad? Eran blancos, de cabellos claros, de ojos claros. Entonces creían que los dioses eran ellos, de alguna manera, o sus representantes, o sus enviados. Por lo tanto, Moctezuma. Historia de México. El periodo de la conquista militar culminó al morir el último tlatoani de México, Tenochtitlán, llamado... Bueno, nos referimos entonces al periodo de conquista, la conquista militar, para lo cual hay que mencionar a un personaje clave, Hernán Cortés. ¿Quién era Hernán Cortés? Pues bien, era un hombre carismático, que provenía de la baja nobleza hispana. Vino al Nuevo Mundo en busca de fortuna. En Cuba recibió la orden de encabezar una expedición financiada por el gobernante, quien estaba a cargo de la isla, que era Diego
de Velázquez. Su misión, la misión de Hernán Cortés, era simplemente recorrer los territorios e informar sobre lo que encontrara. Nada más.